pasado. Que a mí me parece perfecto, ¿eh? Pero quiero seguir un poco o Pues mantener un poco mira, el aviso. mira, Alfonso, como está diciendo que lo que ha pasado, y yo creo que no hay nadie mejor que nos pueda comentar de cosas del pasado que Alex del canal MeToo. Buenas noches, Alex. A ver, espérate. Buenas noches, Alex. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, André. Buenas noches, Alfonso. A ver, yo creo que en YouTube, o sea, cualquier presentación se queda pequeña porque ya todo el mundo te conoce. Es un placer que hayas venido hoy, aunque ya sabes que hoy es un día, como he dicho en Twitter, no es un buenos días, es un recordatorio que estamos empezando el segundo año de guerra y me gustaría, pues antes de nada, preguntarte cómo has vivido hace un año, un día como hoy, 24 de febrero, con el inicio de la guerra. Sí, lo que decías, ¿no? Hoy no es un día de... Hoy se cumple un año, no es un día de celebración, es un día que recuerda que hace un año que Rusia está estropeando la vida de millones de personas, pero tampoco, no sé, yo hace ya meses que soy bastante optimista y creo que hay que continuar siendo optimista, porque no por optimismo puro y duro, sino porque hay razones para ser optimistas. Lo estaba comentando Alfonso ahora hace bien poquito. Y bueno, sí, contando mi lado más personal así, ya desde 2014, yo soy español, que a veces hay dudas, vivo en Brasil, me vine a vivir a Brasil a mediados de 2011. En 2014, con los Hombres de Verde, Crimea, el Donbass, bueno, lo acompañé, pero bastante superficialmente, más a modo de titular de periódicos internacionales. También, como eran los primeros años aquí en Brasil, tenía otras preocupaciones mucho más mundanas. Los primeros años de ser inmigrante es más difícil, mucho más difícil. Entonces, esa parte no la acompañé entre poco y nada, muy a nivel titular. Y antes del 24 de febrero sí que lo iba acompañando, pero realmente no creía ni quería creer que se iba a producir una invasión. Tampoco pensaba, no es maniobras de tensiones tipo Guerra Fría, no creo que pase de allí. Y cuando se inició la invasión, la verdad que lo tomé de la manera completamente aséptica, sin, digásemos, favoritismos por ningún lado. Quise acompañar qué es lo que estaba ocurriendo, cuáles eran las razones. E incluso, lo que pasa, bueno, el tiempo basta tener ojos para verlo, ¿no? Cuáles son los hechos y los modos, ¿no? Yo incluso al principio, intentaba, bueno, intentar entender el lado ruso. Porque ya desde la... que esto es, bueno, no he estado nunca he visitado Rusia, no he vivido allí. Hay muchos de vosotros que tenéis gente que ha vivido allí o tiene familia allí, lo conocen mucho más. Pero a mí la sensación que siempre he tenido, desde el Imperio Ruso a la Unión Soviética, a la Federación Rusa, es una especie de psicológica. Yo lo comparo con un acordeón que se expande y se encoge. Moscú, como si fuese una entidad, ¿no? El Kremlin, Moscú, cuanto más lejos tienen las fronteras europeas de Moscú, más autosatisfechos están, más orgullosos de ellos mismos, aunque sea humo, que después una avioneta le aterriza en plena Guerra Fría en la Plaza Roja. Pero la sensación que tengo es que hay la mentalidad de Moscú, es que contra más este pecho hinchado tengan hacia Europa, más tranquilos ellos, más poderosos, autosatisfechos y tranquilos se sienten. Con el ápice de 1945 en Berlín y quedándose con la mitad de Alemania. Allí se veían más o menos cómodos, aunque fueran, probablemente era mucho humo, igual que el ejército ruso de ahora, porque que te aterriza una avioneta en la Plaza Roja también es para hacérselo mirar. Y una vez cayó la Unión Soviética con la Federación Rusa, este acordeón que yo digo, o sea, las fronteras están mucho más cerca de Moscú. Ahí incluso les entra la paranoia esta de que están amenazados de que alguien los invada. Entonces yo hasta podía llegar a entender que Bielorrusia, Ucrania, hacían como dos países colchón
entre, digamos, Rusia y el resto de Europa, ¿no? De los países OTAN, aunque es indiferente que hubiera OTAN o no, desde mi punto de vista. Para Rusia se sentirá amenazada de posibles amenazas, ¿no? Entonces, cuando empezó la invasión, incluso intenté entender las razones geopolíticas o geoestratégicas de tener un país en medio, que todo esto, la agresión rusa empezó tan pronto cuando, que ahí es de donde llora la criatura, tan pronto Ucrania empezó a girar o a ver banderas de la Unión Europea por Ucrania. El inicio fue ese, de dejar a Ucrania, dejar de ser un país, digamos, que ya no tenía un presidente títere, y de querer mirar hacia Europa, ese estado colchón, y a desaparecer, quedando solo Bielorrusia. Entonces, al inicio de la invasión, incluso intenté entender el punto de vista ruso. Pero bueno, en los meses ya hemos visto. Y me gustó mucho también el discurso de Biden que hizo unos días, porque más allá de intereses geoestratégicos o geopolíticos, es una invasión criminal con métodos criminales y utilizando crímenes como armas. Biden lo dijo muy bien y a su manera, ¿no? Pero creo que estuvo muy acertado. Y en este último año, también los primeros meses, los primeros meses tampoco no, porque después de los primeros días que se veía que Ucrania iba a resistir y Rusia continuaba mandando convoys de blindados, de coches, de carros de combate en dirección a Kiev sin ningún apoyo. Los primeros días hacer eso, que es lo que intentaron, podía salir bien. Pero cuando ya hacía unos pocos días que eso no estaba saliendo bien, Rusia continuó insistiendo en algo que ya era evidente que iba a fracasar. Entonces, a pesar de toda la incógnita, la primera etapa no la viví tan alarmante. Yo me empecé a preocupar más cuando Rusia, la llamada segunda fase, ¿no? que Rusia intentaba avanzar por Izium, que aunque yo hizo ya unos números básicos y por el número de tropas rusas y el número de tropas ucranianas en Donbass, posiciones fortificadas, aunque ya no me salían los números para ver que Rusia lo podía conseguir, pero por lo menos ahora sí que tenía sentido, cuando intentaba avanzar a través de Izium, hacia Kupiansk y Sloviansk. Ese es el momento que yo más me preocupé. Y de allí hasta hoy, yo creo que es para ser optimista y cada vez más, tanto por la reacción de Ucrania, de los ucranianos, como todo el apoyo que tiene detrás. También lo decía antes, también el compañero de antes, probablemente ya no va a ser una guerra tan corta como nos gustaría, pero yo solo veo razones para ser optimista. Pues mira, ya que estamos hablando de ello, aunque ahora te voy a hacer más preguntas relacionadas, porque tengo bastantes. Tú, por ejemplo, has visto como ya hemos pasado de la primera fase, que no le salió bien lo que es el asalto Blitzkrieg a lo ruso. Ahora se han enfangado en esa guerra de desgaste. ¿Tú cómo crees que será este año? ¿Seguiremos otro año más de guerra? ¿Seguiremos a lo mejor unos meses y hay una victoria ucraniana, rusa, un estancamiento? Bajo tu prisma, ¿cómo crees que va a ir evolucionando esto? Antes de la movilización rusa y de la entrada de Surovikin, que ha estabilizado los frentes, yo creía que iba a ser más rápido. Viendo por la dinámica, si bien que tampoco no es referencia, pero bueno, la contraofensiva ucraniana en Kupiansk y Izium, la recuperación después en Kherson, y antes de la movilización yo esperaba otra ofensiva ucraniana en Lugansk en ese mismo invierno, y para verano lo veía bastante cerquita ya. No fácil, pero bastante más cerca. Ahora con la movilización, los frentes han estabilizado, no va a ser tan rápido. También la ayuda occidental, bueno, Occidente para bien o para mal, funciona como funciona. También se están haciendo las cosas, lo que se podrían hacer más y mejor y más rápido, ¿no? Pero bueno, tampoco... Probablemente no creo que termine este año. Este año no creo que termine. A no ser, pero bueno, ya también es pedir mucho, que son capaces, que me lo veo que son capaces, pero quizás es demasiado pronto. Alguna contraofensiva una ofensiva ucraniana sobre el puente de tierra, lo suficientemente contundente, yo creo que haría temblar la invasión entera. Porque
porque lo más precioso, lo más valioso para Rusia es Crimea. El Donbass es la excusa que han utilizado para continuar metiendo mano. Alguna gran ofensiva ucraniana contra el puente de tierra y lo suficientemente grande, yo creo que haría temblar la invasión entera. Pero bueno, a lo mejor para este verano a lo mejor es poco tiempo. Quizás vosotros lo comentáis, Ucrania está recibiendo material, no para de entrenar nuevas brigadas, las que hay van cogiendo más experiencia, continúan habiendo tropas ucranianas siendo entrenadas en Gran Bretaña, en Alemania. Poco a poco ahora es pronto para este verano, quizás es pronto. Me imagino que veremos alguna ofensiva ucraniana en este verano, pero digamos que el hachazo final aún es pronto. Probablemente a lo mejor será en el verano de 2024 que Ucrania haya tanto conseguido músculo suficiente para hacer una ofensiva importante, como habrá continuado, como el ejército ruso se habrá continuado degradando. Que de momento los Wagner ya los han quemado en la picadora y también se han quemado políticamente. Prigozhin ya no creo que cuente con los mismos favores. Y la mayoría de los avances que hemos estado viendo estos últimos meses ha sido gracias a Wagner. Entonces, si Wagner se va acabando y las tropas rusas profesionales también no van a ir aumentando, van a ir disminuyendo, yo creo que es cuestión de tiempo. Por un lado, que Ucrania gane músculo y que Rusia aún se degrade aún más. Sí, estoy de acuerdo contigo que hemos visto dos avances rusos. Uno es sobre Makiyivka, que no han avanzado ni un metro. Todos los minions de las republiquetas han perecido los que intentaron atacar. Y en cambio Wagner, que hay que reconocer, a ver, son una especie de ejército del siglo XX que los lanzan como si fueran carga avanzada y ahí a la muerte, pero rinden. O sea, consiguen conquistar, aunque sea a costa de miles y miles de muertos. Pero también es verdad que al ganar ese protagonismo, hemos visto como el Ministerio de Defensa ruso les ha dejado de enviar material ni municiones, que es de lo que se quejaban estos últimos días. Yo sí que estoy también de acuerdo contigo que no les veo con esa capacidad de seguir avanzando mucho más, aunque obviamente Ucrania también sufre bajas. No sé, yo la verdad también tengo ahí algunas dudas en ese aspecto. Pero bueno, que me enrollo mucho, perdón. Alfonso. Sí, mira, yo quería preguntar una cosa a Alex, ya que tenemos aquí, y quería poner un poco en aprieto, a ver qué me dice. Quiero preguntarte, Alex, ¿tú crees que el fracaso, no te hablo de los tanques, te hablo sobre todo del tema naval, por ejemplo, el fallo del Moscova y del tema aéreo? ¿Crees que los sistemas rusos se han mostrado ineficaces? Eso sin ninguna duda. Pero ¿crees que ha sido por carencias de modernización? Es decir, que estaban muy poco modernizados, o por el uso erróneo que les han dado. Porque yo creo que, por ejemplo, en el tema naval no han hecho absolutamente nada. Incluso han tenido una pérdida contra contra un país que no tiene flota de superficie. Y en el tema aéreo, en ningún momento, menos al principio, consiguieron tener superación aérea. ¿Qué nos puedes decir tú? Porque aquí hay mucha gente que todavía sigue pensando que porque la flota del Mar Negro haya quedado más o menos intacta, aunque se haya perdido en Moscova, y la Fuerza Aérea también más o menos han perdido muchas naves, han perdido muchas 50 aeronaves, pero la gente sigue viendo que todavía hay para la guerra, y es verdad que lo hay. ¿Crees que puede darnos miedo o debe darle miedo a Ucrania que Rusia siga manteniendo esa flota de superficie del Mar Negro y esas aeronaves, esos cazas de combate que no se han demostrado eficaces en el campo de batalla? Porque es un argumento que hemos visto repetir muchísimo. Sí, bueno, si es una falla o una falta de desarrollo tecnológico o falla de entrenamiento, yo creo que es todo y principalmente relacionado con la corrupción. No hace falta que me vaya muy lejos para ver ejemplos, pero la corrupción corroe absolutamente todo de la sociedad. Sí, seguro. Bueno, tú en caso de aviación sabes infinitamente más que yo, pero seguro que hay sistemas rusos, segurísimos, que son muy válidos.
y con un buen entrenamiento se pueden sacar provecho. Ahora, si el aparato es capaz, ya no tiene la manutención por causa de la corrupción, el entrenamiento no es el que es, también por la corrupción endémica. Se degrada todo muchísimo, pero muchísimo. Y creo que el fallo principal es los equipos de radio. También no sé si no, lo digo de memoria, no sé si Rusia había invertido, no sé si eran 7.000 millones de rublos. Te lo digo de memoria, a lo mejor te engaño, pero yo el 70% para las radios encriptadas y el 70% del presupuesto se había perdido en corrupción. Y ahí los vemos con teléfonos móviles chinos. La flota del Mar Negro, bueno, el crucero Moscú, en teoría, es el buque, un diseño de buque que estaba diseñado para enfrentarse a las flotas de portaaviones de Estados Unidos. La función, todos los sistemas antiaéreos que tiene, su función era enfrentarse a las flotas de portaaviones de Estados Unidos. Bueno, probablemente no supera ni a la flota, iba a decir española, pero bueno, portuguesa, yo que sé, una más pequeña aún. La flota rusa, igual que el portaaviones Kuznetsov, es poco más que simbólico. No son inútiles, pueden hacer cosas, submarinos. Ya no te digo armamento así, armamento nuclear o misiles nucleares que puedan tener algún buque en específico, pero en general históricamente en los últimos 100 años la flota rusa es prácticamente presencial. En la aviación sí que me preocuparía más porque Rusia aún, tú lo sabes mejor que yo, pero aún tiene centenares y centenares de aviones en activo. Sí que bombarderos estratégicos pues también ya tienen décadas, pero continúan con misiles, aunque no tengan la precisión estadounidense, por decirlo claro, pero continúan siendo útiles. Y por número continúa siendo una amenaza. Aunque, claro, para Ucrania, lo que pasa es que no consiguen entrar, ni siquiera consiguen entrar en Ucrania. Y no tienen, aquí sí que, esto lo sabes tú mejor que yo, pero no tienen el equivalente a un Harram, que sin arriesgarse demasiado lo lanzan, destruyen el sistema antiaéreo y pueden ir degradando los sistemas antiaéreos, los radares, y poco a poco ir demoliendo al ejército de tierra ucraniano. En cuanto a número, no es, a la flota rusa no le tendría especial miedo, a la flota aérea miedo tampoco, pero sí respeto, pero sí que creo que tampoco no están en las condiciones de enfrentarse a una fuerza aérea de primera. No es normal ver aviones con un GPS de Amazon, con un piloto, entrenar un piloto debe costar millones y millones y millones, para que después vaya con un GPS que muchos de vosotros en el GPS del coche es mejor que el que tiene el piloto ruso en el avión. Correcto. Y la falta de armamento guiado también ha marcado muchísimo. Pero yo quería destacar también una cosa, y es que algo no nos hemos dado cuenta, pero Rusia, si llegan los F-16, que ya se está hablando, incluso están discutiendo de cuando acabe la guerra, en un futuro, entregar aviones de quinta generación, es decir, que ya ven a Ucrania dentro de la OTAN y la consideran un aliado directamente, ya se ha perdido esa superioridad que tenía Rusia o que quería conseguir Rusia en el Mar Negro. Pero es que no solo eso, es que va a incrementar la frontera con la OTAN exponencialmente, más aún cuando se meta Finlandia y Suecia. Entonces, ¿cómo ves tú en el tema, por ejemplo, en el tema naval, sobre todo, que es lo más interesante? ¿Crees que Rusia va a tener que, más o menos, por así decirlo, eliminar esa flota del Mediterráneo que más o menos tenía conformada con los puertos de Siria y demás? ¿Crees que va a tener que poner más carne en el asador en el Mar Negro? Y eso va a hacer, y aquí está la jugada importante, que igual se abandonen países estratégicos como Siria, por ejemplo, porque Siria es un país que lleva en disputa mucho tiempo, y cuidado que una de las consecuencias de que Ucrania esté haciendo lo que está haciendo y esté ganando es que seguramente veamos una espantada rusa de Siria y seguramente veamos una intervención no muy lejana de países occidentales en Siria. Y yo lo veo así, pero quería preguntarte o sea, en el tema de las consecuencias políticas de las derrotas rusas en el campo de batalla, ¿qué crees tú que puede pasar, sobre todo en el tema mediterráneo y en el tema Mar Negro? Porque tiene muchas consecuencias que Rusia haya perdido más o menos, por así decirlo, la apuesta por el Mar Negro, porque si llega a tomar Odessa, hubiese casi, por no decir, respecto por los puertos en Rumanía y los de Turquía,
que Turquía tampoco es un socio muy, muy fiable, hubiese dejado a la OTAN en una posición comprometida y hubiese tenido ciertas ventajas a la hora de operar en el Mar Negro. Sí, sí, en el caso de que hubiesen llegado a Odessa, bueno, sí, algunos celebran Bakhmut, Soledar o Odessa. Odessa hubiera sido una victoria más que considerable. Pero bueno, no van a llegar, ya lo hemos visto, no llegan ni a Gerson. Si hubiesen dominado toda la costa sur ucraniana, sería un varapalo muy importante para Ucrania, para una futura Ucrania en paz inclusive, y sería una posición más fuerte para Rusia. Rusia y el Mar Negro están en disputa, Rusia con el Mar Negro desde antes del Imperio Otomano, o desde muchísimo antes. Hubo épocas, principalmente Turquía, que era el amo y señor del Mar Negro. El hecho de que yo continúo viendo, tampoco no soy yo así gran experto en temas geoestrategas, ni geopolíticos, ni de Siria, pero bueno, el Mar Negro, incluso Turquía, vale que es un poco así ambiguo a veces, pero el Mar Negro va a ser y será una flota presidencial. Sí, y el Mediterráneo, tanto el Mediterráneo, el Báltico, sí que Rusia puede meter barcos, hay bastantes ahora en el Mediterráneo, pero son mares que prácticamente no son mares en disputa. Tipo, en caso de disputa, para mí no son mares en disputa. El Mar Negro, si tuvieran toda la costa sur ucraniana, pues bueno, tendrían sistemas antiaéreos que funcionasen, pues sería más un recinto un poco más seguro para Rusia. Pero en la situación actual, el Mar Negro para mí sería una flota presencial, testimonial prácticamente, y en el Mediterráneo, bueno, igual que sacan a pasear cruceros con misiles nucleares, el ruido de sables que siempre Rusia hace más ruido que otra cosa. Y en el Mediterráneo igualmente tipo, es prácticamente controlado por todos países de la OTAN. Entonces, por mucho, creo que tienen más posibilidades de hacer alguna cosa con algún submarino por el Ártico o en el Atlántico inclusive que el Mediterráneo. De Siria tampoco realmente no he acompañado nada, pero lo que has dicho sí que estoy de acuerdo contigo, que una previsible, hipotética o derrota rusa, inclusive aunque esto acabase hoy, no me extrañaría que empiecen a dar una desbandada de Siria porque el ejército ruso va a necesitar, aunque acabase esto hoy, va a necesitar décadas para reestructurarse, para reorganizarse. Entonces, quedarse en Siria, no sé exactamente qué intereses tiene Rusia ahora mismo en Siria, pero realmente valdría la pena irse. Y lo que tú decías también sí que es fácil que acabe Siria, pues, o Turquía, o algún otro país occidental empiece a interferir en Siria. Pero Rusia realmente no ha abrazado mucho más de lo que realmente se creían que podían abrazar mucho, han intentado abrazar mucho y no consiguen abrazar ni la mitad de lo que han intentado. La flota, no sé, a mí la imagen me es reveladora, que el crucero Moscú era el que supuestamente debía de enfrentarse y derrotar a las flotas de portaaviones de Estados Unidos. No ha conseguido ni tener el control del Mar Negro contra un país que no tiene flota prácticamente, ¿no? Dos misiles de Neptune va a estar para hundirlo, o sea, imagínate. Y un barco de ese tonelaje, porque no sé si os acordáis, la fragata, no me sale el nombre, la Stark era, creo que era la Stark, que se comió 2 Exocet en no sé si era el Golfo Pérsico o por ahí, sobrevivió y era una fragata, más o menos es las F-80 nuestras, creo que son, que tienen, no sé si decirte, 1/3 del tonelaje que tenía el Moscova, es decir, que al Moscova es mucho más difícil darle y hundirle. Y solo supuestamente 2 misiles sin, y esto es muy interesante, sin plataformas aéreas, o sea, usaron plataformas terrestres, que quieras o no, es más fácil de ocultar, pero imaginaros con la, o sea, si Ucrania ha sido capaz de poner más o menos en disputa algo que ya de por sí era ruso, era superioridad naval rusa, estamos en disputa porque no se pueden acercar a la costa. Y eso cuando no había Harpoon, hay que recordarlo, pero no había Harpoon en esa época. Imaginaros cuando a Ucrania le lleguen las fragatas prometidas y compradas, ya de hecho, si no me equivoco, a Reino Unido y a Turquía, incluso aviación de 4ª o 5ª generación con misiles antibuque. Cuidado que esto va a ser, a la larga,
yo creo que Rusia ha perdido la superioridad, más o menos por así decirlo, naval del Mar Negro. Y eso, como me ha comentado Alex, va a acarrear muchas consecuencias. Eso es. Mira, vamos a darle paso a Ostap, que creo que está en la... A ver, Buenas, Ostap. ¿se me escucha? Hola, Ostap, ¿qué tal? A ver si nos puedes enseñar un poco Me pondré los cascos. de la Mani, a ver cómo van los 9.000 asistentes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas, va, ¿qué chicos? tal? Reportero. Ya está, ya se ha acabado la mani, por fin. me he ¿Ya se ha librado. acabado? Sí. Ha Madre estado mía. guay, mucha gente, toda la Plaza Cataluña llena. Pues mira, estamos ahora mismo con Alex de Gmitu, por si, para que le saludes, Qué guay, que... sí. Saludos. Oye, Vale, Ostap, pues ¿te han reconocido o qué? ¿A quién? a ti. A ti. Sí, me ha reconocido. Bueno, claro, estaba yo allí en el escenario. Madre mía. Bueno, pues ahora te esperamos que te unes, ¿no? ¿Eh? Ahora te esperamos que te unes. No, voy a cenar por ¿Cómo aquí viven con los alguna millonarios? gente, bueno, con mi crew ucraniana de por aquí. Me reúno con ellos, ceno y me voy al tren. Y en el tren tampoco tendré mucha conexión, así que hoy no es el mejor día para que esté en directo. Pero Bueno. nada, os escucho. O sea, ya me zamparé todo el directo el próximo día, porque tiene muy buena pinta. Sí, la Ya verdad os es que conseguiréis hoy porque no sé cómo lo aguantáis, ¿eh? Son muchas horas, ¿eh? Ya de bla bla bla. por Ucrania lo que haga falta. Joder, tremendo. Slava Ukraini, muchas gracias, chicos. Gracias, Gracias Slava. en directo. Bueno, perdón, Alex, pero como pedía paso, pues pensé que era algo importante, así que... No, pero está bien. que lo que quería preguntarte es que efectivamente, ¿tú cómo ves al ejército, digamos, ruso? A ver, un segundito, perdón. Vale. Vale, un segundito. Que digo, ¿tú cómo ves al ejército ruso que va a quedar después si realmente como potencia no regional, sino convencional, puede disuadir al resto de sus vecinos o sus enemigos, y ya que, por ejemplo, como estamos viendo que en Bugledar ha desplegado incluso al segundo, ¿cómo se llama? Empresas, digamos, como Wagner, que es el Patriot, que lo tiene el ministro de Defensa Shoigu, que estaban desplegados en Siria y ahora mismo se están desplegando, pues eso, en Bugledar. Realmente al final de esta guerra, ¿cuántos años crees que necesitará Rusia para volver a ser una amenaza como fue al principio de 2022, que quieras o no tenía bastante potencial? Lo único, pues, pasaron de frenada. Bueno, dependerá principalmente del dinero, ¿no? Que el dinero lo es todo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de dinero que tengan, y a ver las sanciones hasta qué daño o no hacen, si se vuelven los contratos de gas y de petróleo, porque dinero van a necesitar. Para reconstruir un ejército, décadas. Dos o tres, pero décadas. Lo que más me preocupa a mí, si bien que yo qué sé, también en los últimos 100 años tampoco no parece que hayan aprendido demasiado. Lo que más me preocupa directamente es que un ejército aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. No sé si es el caso de Rusia. En 1945 se creyeron perdón, se creyeron que que eran los mandamases y no han corregido errores o mejorado cosas. Y sospecho, o es lo que deberían hacer, lo que pasa que bueno, también es que la mentalidad rusa también es bastante particular. Pero igual que Alemania en la Segunda Guerra Mundial, fue al inicio, las doctrinas prácticamente son poco menos que las que vemos hoy en día, en base a haber sido derrotados en la Primera Guerra Mundial. Si hubieran ganado la Primera Guerra Mundial, probablemente no hubieran invertido tantas horas ni dinero en estudiar o en desarrollar vehículos, armamento, en que los llevase un paso más adelante.
Rusia, cuando pierda esta guerra, que la va a perder, el tiempo en recuperar el ejército va a llevar y mucho. Otra cosa también que hasta hoy vivía mucho de la memoria histórica de lo que era el ejército soviético. Ahora, más o menos todo el mundo hemos visto lo que es el ejército ruso. Entonces, esa parte intimidatoria ya no la va a tener. Por lo menos la de medio siglo fácil. Claro. Lo más preocupante desde mi punto de vista es que no aprendan de los errores y tengan la capacidad de corregir los errores para un futuro, esperemos que muy, muy lejano, ¿no? Pero la parte que más me preocupa es que puedan aprender de los errores, que tampoco estoy seguro que lo hagan. Pues sí. Pues, Alex, la verdad ha sido un placer. Ya sabes que la charla COFAR es tu casa. Que te espero para las siguientes charlas, que esperemos que sean de avances y victorias ucranianas y no que tengamos que hacer más especiales que duren más la guerra esta, que yo creo que a nadie nos agrada que sigamos, pues eso, ya empecemos el segundo año de la invasión a gran escala, porque ya sé que hay muchos que me van a decir, no, es que la invasión empezó en 2014, sí, pero no empezó Sí. a este tamaño, este escenario, donde mueren miles y miles casi diariamente. Y también quiero instar a todos los que están en directo y los que nos vean en diferido que sigan, por favor, a nuestro amigo Alex de Gmitu tanto en Twitter como en su canal, que su canal es top. Nada de desconocimiento militar ni nada, no. El canal de Gmitu, si queréis estar enterados, que es, ya le digo, no tiene, es que son vídeos, muchos que son cortos, concisos, que te va al grano. A mí me encanta, personalmente, un 10. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, un placer. Ya sabes, cuando quieras aporto mi granito de arena. Y lo dicho, es una fecha triste por lo que significa, pero hay que mirar más para adelante, bastante más para adelante y más para adelante. El futuro de Ucrania será bastante o muy semejante al de Estonia o al de Polonia o al de Eslovenia, que estaban 50 años atrasados y ahora están 50 años a frente de este país que hay al lado que infelizmente cada vez se parece más a Mordor. Pero a pesar de la tragedia que supone y que es, hay que ser optimistas porque hay razones para serlo y esto acabará bien para Ucrania y para los ucranianos. Estoy convencidísimo. Pues, un placer, Alex, ¿eh? Un abrazo. Un placer, Alfonso. Un placer, y te vamos a despedir con aplausos, que ya sabes que aquí todos los invitados son tops. No hay ninguno que no lo sea. Muchas gracias, Alex. A vosotros.